Podcast. No, no es, por ejemplo, no es mi caso, pero sí se entiende lo que tú estás expresando, Fer. En mi caso, cuando hablan de seguridad o inseguridades, yo lo relaciono mucho con el tema de los celos, el celo, la envidia, Mm, pero no es mi caso. no, De hecho, no, sí, no yo estoy aprendí a diciendo tu ser feliz con caso. lo poco y nada que tengo, siempre lo he dicho. Y antes yo, te digo, yo me proyectaba voy a hacer esto el fin de semana, voy a hacer lo otro el fin de semana, pero se me presentó esto. Mm, La vida te enseña que de pronto es bueno guardar y es bueno aprender a vivir con eso. sí, pero yo Eh, te estoy hablando y del ámbito de que, disculpa, mira, ya vamos a poner un ejemplo así como bien, bien burdo. Conoces a alguien que te está gustando, se están gustando, no sé, po, hay una química, hay un feeling. ya, detente ahí. Entonces, ya, Detente ahí. ya, Yo voy a expresar para que me conozcas lo que yo quiero que tú conozcas. claro, Entonces, pero eh, mi parte siniestra, porque todos tenemos un lado A y un lado B. El no me lado lo vas B a yo no quiero mostrar que lo conozcas. inmediatamente, po. ¿Ah? Tú no me lo vas a mostrar inmediatamente. No, pues. Y tal vez no te lo muestre nunca. Por eso te digo, o sea, siempre tú me vas a decir, no sé, pues yo te puedo decir, oh, es que sabes que yo vengo saliendo de una relación tóxica. Y tú me vas a decir, es que yo no soy celoso. Es que yo no te voy a hacer esto. Es que yo no te voy a hacer esto otro. Yo no soy así. Yo no hago Ya, eso. Entonces, si tú hubieras al expresado final, eso hace las 20 años personas atrás, siempre, te hubiera siempre dicho la detrás de lo respuesta que que tú dicen estás que no dando. hacen, detrás de siempre, siempre las personas que dicen que no hacen una cosa, casi la mayoría de las personas hace a lo que le pone el freno, a lo que le pone la coraza. Claro, pero si por ejemplo, pongámoslo en el hipotético, tú me hubieras expresado eso hace 20 años atrás, yo te hubiera respondido de la misma forma que tú lo estás diciendo. ¿M? Que yo no soy celoso, tal tema, pero resulta que a esta altura de la vida, si tú me expresas esto hoy, yo diría, pensaría hacia adentro de mí, aquí no es. Es que por lo Mm, mismo, po, de es acuerdo. que por eso te estoy diciendo, porque las personas, yo lo he comprobado, las personas a mí me han dicho, oye, es que no, yo nunca te haría eso, es que yo no soy así. Y al final, pasando el tiempo, cuando toman la confianza y aparece el lado oscuro de la fuerza de la persona, termina haciendo todo lo que dijo que no era. Claro, claro. Gracias. Por esa razón yo, no sé, pues en el live de Fer, el Lucero también, estábamos en un tema y yo dije, yo llevo 12 años solo, porque me aprendí a salirme de muchas cosas que me hacían sombra, que me opacaban, que no era yo. Mm. Entonces, yo por eso dije, por eso te decía yo, si hubieras preguntado esto hace 20 años atrás, tú hubieras dicho, sí, no, tienes razón, y te encuentro toda la razón lo que tú dices, Fer. Hubiera mostrado después seguramente con el tiempo el lado B, pero en estos 12 años de soledad, eh, aprendí que no, algo como dijiste tú, te robo una frase tuya, Fer, cada cerebro es un mundo. Y yo, mi mundo es simplemente que ya no puedo vivir de sombra, tengo que seguir hacia adelante. O sea, en estricto rigor aprendiste de lo que está exponiendo Lucero. Aprendiste de tu Hace mucho yo. rato, sí. Porque La vida Aprendiste de misma tu me yo. enseñó, la realidad es independiente, cada ser humano es un mundo. Ujú. Exacto. Por eso, yo por eso, siempre mira, digo, mira, lo que a ti te sirve, a mí no me sirve. Y lo que a Claro, mí me sirve, a ti no te sirve. correcto. pero es que por eso, mira, cuando hablamos de trabajar con la sombra, es netamente enfrentar los miedos e inseguridades y reconocerlos, lo que tú tienes reprimido. A eso vamos. O sea, cómo tú enfrentas tus miedos y tus inseguridades y los reconoces? Para que opinemos todo. ¿Cómo lo harías tú, Fer? ¿Cómo lo haría Geraldine? ¿Cómo lo haría Cata, Javiera, Miki y Fabiola? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo tú puedes enfrentar los miedos e inseguridades y reconocerlas? Analizándome, autoanalizándome. Ya, un autoanálisis, sí, muy Teniendo, bien. dándome un tiempo para pensar en lo que pasa en mi vida, o sea, dando un pasaje a mi vida y
autorreconociéndome y viendo qué puedo cambiar, pues, o sea, si está bien o mal lo que estoy haciendo. O sea, efectivamente hay que conocer los defectos y debilidades e integrarlo a ti mismo, claro. Eso sería un autoanálisis. ¿Tú, Geraldine? Mira, yo en lo personal, como quizás le pasó a Miki, a mí me pasó hace un par de tiempo, un tiempo atrás, y me pasó después de una relación. Yo igual llevo un tiempo ya sola, y después de una relación, de hecho, dentro de la relación empecé a analizarme qué era lo que yo quería y lo que no. Y tanto también de mí como de la persona con la que estaba en ese momento. Entonces empecé como a autoanalizarme yo, qué cosas yo iba a ceder en cierto punto dentro de la relación, pero también me daba cuenta de que no iba a ser mutuo. Entonces ahí, como dice Miki, uno empieza como a reconocerse, empieza como a ver, sabes que no, aquí ya no es, y uno mismo empieza simplemente a dejar o a soltar. Llevo, como dice, o sea, siempre va a partir por el autoanálisis, reconocer dónde tú sabes, o quizás reconocer el momento en donde, cuando, en el punto en que ya tienes que, o en el punto, no sé, de la vida, porque a todos nos puede pasar, o a algunos todavía no le ha pasado, no sé, donde tienes que reconocer, pucha, sé que estoy acá, pero todavía siento que algo falta. Todavía siento este vacío, algo me falta. En mi caso, yo, como te digo, yo me conozco y me conozco súper bien, sé cuáles son mis defectos, sé cuáles son mis virtudes, gracias a quizás a esta ruptura. Sí, en un momento pasé así como a evadir ciertas cosas porque no quería aceptar de que me estaba sucediendo eso a mí, por decir así. Ciertos sentimientos. Uno siempre a veces dice, no, yo me quiero quedar con lo positivo, lo negativo no, pero en parte lo negativo te hace crecer y cuesta Mira, entenderlo, efectivamente pero lo que se dices crece. tú, y como lo dijo también Wolf, no puedes entender tu luz sin la oscuridad. ¿Mm? Exacto. Exacto. Por eso uno tiene que mantener un equilibrio en base a sus emociones, efectivamente. Déjame, Mira, nos dice acá decir, abajito, déjame espérame, decirle algo a la Geraldine pero con espérame, respecto déjame de leer los lo que ella comentarios. dijo. Ah, Espera, ya. espera. Es que para que Déjame no se leer los perdiera la comentarios idea. ahí retomamos. Dice el tío Nachito, los libros no te enseñan, solo es una pequeña guía. El tío Nachito dice cómo uno enfrenta su emoción a la reconoce saliendo de la zona de confort. Dice el Andrés, yo aprendí que uno tiene que saltar la valla. Digo, si uno tiene miedo a algo, hay que pasar la situación, vivirla y sabrás. Sí. Dice la Vivi, a mí me gustaría no sentir vergüenza de todas las emociones que siento. Mira, una gran Mm. dilemática. Dale, Fer, y después le toca a la Cata. Ah, ya. No, es que con respecto a lo que dijo la Geraldine, disculpa, la Gerald, Llena nomás. uno, cuando uno toca la parte oscura o encuentra la parte oscura de la vida, tú te empiezas a dar cuenta qué es lo que ya no quieres vivir, qué es lo que ya no quieres pasar, lo que no quieres volver a vivir, volver a sentir. Entonces, ya después te pones evitativa en ese sentido y muy selectiva. Exacto. Es de las tres condicionales que dijimos. Yo no sé suplir, uno evade o uno lo ve en el reflejo del resto. Cata, ¿tú Claro. Claro. cómo enfrentarías tus inseguridades? Eh, Todavía tengo 42 años y estoy trabajando para ello, con eso te digo todo. No se preocupe, Pero si estamos ¿cómo se trabajando te para eso. Estamos pasa? trabajando para eso. A ver, es Pero no, que es súper fácil decir, a ver, es tan fácil hablar, es tan fácil hablar cuando uno reconoce lo malo de uno, por eso la sombra y el factor espejo es súper complicado, porque tú puedes, de las 10 cosas quizás malas que tú puedas tener para poder salir adelante, para ti obviamente, porque esto es para uno mismo, eh, cuesta mucho, demasiado diría yo. Yo alabo, o sea, no alabo, sino que admiro a las personas que lo pueden hacer. Yo trabajo todos los días con eso, todos los días, porque la persona que lo pueda reconocer automáticamente, pucha, de verdad que lo aplaudo o la aplaudo. es que ahí, en Sí, ese caso sí, tendríamos. en ese aspecto reconozco de que para, como dice Miki, y siempre también lo he dicho, para poder ver la luz, tienes que estar en la oscuridad primero. Sí. Exacto.
Por eso Porque no, si no, no podríamos vas a decir ver la que, luz. podríamos decir que uno tiene que ser objetivo en base a no frenar las emociones negativas y usarla a favor de uno. Eh, Pongámoslo, el Mickey es seguro, le doy la vuelta, la inseguridad. Hagamos una, etcétera. Son millones. Yo te estoy hablando de uno. Si es algo que se trabaja, ¿y sabes cuándo se trabaja? Cuando uno realmente quiere progresar para uno. Exacto. Cuando uno realmente quiere decir, no, ya sé que basta, o sea, córtala. Porque tú no puedes predicar y no puedes ayudar si primero no te ayudas a ti mismo. Exacto. Exacto. Mira, ¿Eh? efectivamente, pero suponte la sombra explica que no necesariamente una emoción negativa tiene que ser negativa, valga la redundancia. O sea, por dar un ejemplo, como el que pusiste tú de ser inseguro, seguro, hay personas que no les gustan las otras personas que sean codiciosas, pero quizás al ser codicioso, si tú asumes esa oscuridad tuya o esa emoción oscura en ti, quizás si tú la reconoces en ti, te puede ayudar a buscar realmente lo que mereces y no conformarte con lo que tú tienes. ¿Se entiende? Y es como potenciarla, polarizarla de una buena manera, no en un extremo negativo. Cuando tú aceptas esa emoción, la complementas en ti y haces algo productivo para ti. Mira, Estamos voy a leer un claros, pero poquito. te voy a hacer una contrapregunta antes que leas todo. ¿Pero qué Ya, pasa con una persona de que carece de baja autoestima? Si no es capaz de reconocer sus cosas buenas, ¿tú crees que va a reconocer sus cosas malas? Con suerte. es que baja autoestima es algo malo. Y si no lo reconoce en su totalidad o no reconoce la emoción, el por qué se siente así, jamás lo va a poder potenciar. Yo he O sea, visto acá la sombra te dice que tú tienes que potenciarte o te sí, po. complementes en Si un no, si ser eso lo o un tengo más que individuo claro, en sí. base a tú complementarte con lo Para tu negativo. cumpleaños, sí. Sí, eso Exacto. lo tengo más que claro. Dice tío Lechito abajo, la vida sin problemas, sin obstáculos sería tan aburrida. Dice la Bibi, todos trabajamos para lograr ser una persona integrada. Dice Raka, para saber llegar al cielo, debes haber estado en el suelo. Exactamente. Dice el tío Nachito, me gusta carecer de muchas cosas. Es entretenido. De esta forma puedo vivir para conseguirlas. La codicia es mala, no, no es mala. Po. Todo tiene un doble contexto, po, tío Nachito. Javi, ¿cómo tú podrías enfrentar los miedos e inseguridades? ¿Cómo tú los reconocerías? Menos mal que me hiciste la pregunta porque entre tantas respuestas ya se me había olvidado. Como que todos hicieron su propia introspección Ujú. y como que me fui en volada y se me había olvidado cuál era la pregunta. ¿Me repite la pregunta, por Estoy favor? estoy atento, no te preocupes. Estaba aquí. Em, yo creo que habría que tomar un poco lo que dijo la Catraya es el nombre. Cata, dime Cata, linda, sí. Cata nomás, para que no te compliques. Em, el tema de reconocer siento que es como principal. Yo puedo reconocer o no reconocer, o puede que me cueste reconocer tanto mis virtudes buenas como mis virtudes malas. Y también el autoconcepto se construye a partir de lo que yo pienso de mí y de lo que el resto piensa que yo soy. Entonces también Exacto. es importante saber cómo el resto me percibe, porque mis acciones pueden estar según mi juicio bien valóricamente, mientras que para otra persona no están bien valóricamente y probablemente tenga su justificación. Y cuando esa persona me lo haga notar y me diga, oye, mira, sabes que esto que hiciste me pareció incorrecto por tal y tal y tal situación, yo de eso mismo puedo sacar un análisis y decir, oh, verdad. Y quizás hacer un cambio en mi persona o mis valores. Y probablemente no me va a gustar saber eso. Y probablemente me va a costar entender eso y probablemente no voy a querer ver eso. Entonces, el reconocer los miedos, las inseguridades y lo que yo no considero que está bien dentro de mí, creo que es un proceso muy largo, muy difícil, muy complicado y creo que se puede lograr. Mira, Creo. oye, Podemos lograr. maravilloso, maravilloso, Javi. Efectivamente lo que mencionábamos antes, el cómo te percibe el resto y el cómo tú después lo recepcionas. Y Miki, la eso es misma lo que pregunta. construye el autoconcepto. Una consulta chiquitita. ¿Me puede mandar el PDF del libro?
por Me habla por favor. interno, me habla por interno y yo después le mando el link para que tenga el libro, no hay problema. Muchas gracias. Y Yo lo lo último, comprometí. me Las tengo personas que que realmente retirar. les quiere interesar el tema, a todos los que nos ven, si alguien quiere el libro, quiere averiguar más de este tema o verlo más en detalle, me escribe por interno, yo le mando el link del Drive para que lo descargue. No hay problema, chicos. Yo pienso que todo en esta vida los ayuda, lo bueno y lo malo. Todo nos ayuda a ser mejor persona. Yo pienso que cada uno sabe lo que es bueno y lo que no tiene que cambiar y lo que le sirve y lo que no. Todos sabemos. No sé si han visto un video de una africana que dice, si tú Que sabes que todos lo esta forma, sabemos. Sí, claro, todos sí. lo sabemos, Todos lo sabemos. todos lo Realmente. sabemos. El que uno no lo quiera hacer es diferente. Ujú. Sí, es muy Voy, buena ella. Sí. obviamente. Sí, De hecho, eso es tenemos muy todas bueno. las respuestas nosotros mismos. Nosotros Exacto. mismos, Nosotros somos las personas que nos cegamos o no queremos aceptar para poder evolucionar. Es claro. que yo creo que a veces evadimos por el mismo tema de la emoción y los sentimientos. Ah, no, estamos claros, Bloqueamos, sí, eso viene en bloqueamos. contra de, pero lo que Por eso te tiene digo, razón pero Harley por eso de eso. nosotros sabemos, porque Ujú. en base a mi tema, yo entiendo y estoy clara de todo, pero hay Claro, cosas de que yo todo. las evado, las bloqueo para no sentir dolor. Bueno, Mm. sea positiva, negativa o dolorosa, en todos Por los eso te sentidos, digo, todos lo sabemos. o sea, en distintas emociones, en la emoción que sea, uno siempre va a bloquear, va a disminuir eh, ¿cómo se llama? El valor, o va a tratar de, de esas emociones, de no sentir, de como te digo, de bloquear, de parar, para no sentir, ¿me entiendes? Sufrimiento. Pero tú estás claro de todo, uno Es sabe que todo, ahí se porque me produce, uno me produce un conoce. ruido con lo que dice Fer. Yo no puedo bloquear el valor y seguir sintiendo miedo. Al contrario, debo potenciar el valor para vencer los miedos. Pero es que a veces no puedes. No siempre, no Eh, todas las personas podemos, por eso te digo, lo que a ti te sirve, a mí no me sirve, o lo por que a eso mí me digo, o sirve, a ti sea, no es te que hay una sirve. cosa, por eso te decía, antes del miedo existe el valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, a ver, lo que pasa es que yo tengo otra forma de ver las cosas por una sencilla Exacto. razón de una vivencia que ustedes no han tenido. El Por lo hecho de mismo te decía. enfrentarte a una temprana edad a tener que convertirte de un niño a convertirte en un hombre, porque para nosotros los padres, para los 18 años siempre fuimos niños, eh, pero convertirte en una situación de conflicto eh, que desgraciadamente te toca, te hace ver la vida desde otra perspectiva y enfrentar los miedos desde otra perspectiva. El miedo, dice, el miedo es una emoción natural, universal, que todos experimentamos. Dice la raca, todas las emociones. Más abajo dice, hola Vivita, saludos. Todo es pasajero. Lo que hoy duele, mañana será solo un recuerdo. No vale la pena sufrir tanto hoy, dice Raca. Raca, si quieres suda, no hay problema. Dice el tío Sí, Nachito. La edad no importa mucho. A los 18 años puedes ser un niño como también no. Depende de lo vivido. sí, Pero absolutamente. Oye, Eh, pero déjame hacerte una consulta, pero como te decían delante, cuando uno pasa situaciones así, tú te empiezas a dar cuenta de lo que ya no quieres vivir, de la que ya no Es que quieres ahí viene la que pregunta que uno tiene que hacerse si a uno eso quiere vamos. crecer. A ¿Es eso lo que vamos. yo quiero para mí? ¿Es lo que hoy quiero seguir viviendo? Uno se pone selectivo. sí, Sí, uno se pone selectivo. Entonces tú cuando empiezas, es yo evitativo. ahora hago preguntas directas. Ujú. O sea, yo antes no preguntaba. Yo hago preguntas directas ahora. Antes iba a ir a Ya, la papa Ya, pero, al tiro. tres ya, pero mira, cucharadas a la papa al tiro, justamente. Ya, aquí me para detengo. que retomemos lo que es el tema de la sombra. El tema de la sombra. Ya, voy a leer lo que Por dice el eso yo tío le metí Nachito el acá. miedo al primer. El dolor sana, la cicatriz igual, pero sigue en tu cuerpo con una pequeña marca y siempre la tendrás. Superar y Mm, avanzar. Ya mira, mm. cuando No, Nacho, hablamos, saludo Watch Snake, que no me estoy de siguió y me dio acuerdo el contigo seguimiento. tampoco. Chúpalo amigo Watch Snake, con mucho cariño. Mira, cuando tú integras tu sombra, o lo que significa el que tú trabajes con tu sombra, lo que la sombra genera en ti o lo que te hace es que tú seas auténtico. Te pide que seas tú mismo. ¿Se entiende? No es que te conviertas en lo que los demás quieren de ti, ¿ya? Y eso significa no negar tu sombra, reconocer tu yo.
el ser único, ¿se entiende? No tienes que ser como los demás. Tienes que tú abrazar tus propios ideales. Tienes que tú generar el tema de inercia por ti mismo, ¿cachai? Y después viene lo que hablan ustedes de ser selectivo, de complementar, de saber elegir, del perdón o no perdón, etcétera. Alguien por ahí en la vida, un importante personaje que hoy día marca mi vida. Acabo de leer un correíto que me llegó por ahí. Señor, usted tiene que aprender a Buenas pensar en noches a todos los grande para poder presentes. superarse. Porque si Hola, usted Paulita. vive en base al Hola, hola, conformismo, amiga. va a estar siempre bajo la nube. Pero Hoy. retomemos. Paola, tú has escuchado todo el Ya, ratito. dale. ¿Qué opinas tú en base a lo que estamos hablando? Mira, cuando tú trabajas con tu sombra, te pide que Gracias seas por la auténtico, seas tú mismo, rosita. ¿cachai? Te dice que tú abraces tus ideales y que te identifiques con tu ego y no lo excluyas, ¿cierto? Tienes que aceptar en vez de Hola, proyectar esas situaciones. Saludos, don Tola. ¿Cómo está, el amigo? Tola, el Tola, Don te Tolita. amo. Hace rato que no lo Saludos, veía. hermana, se le mando un beso en la boca. Un No, besito Eh, yo italiano. don Tola. Oye, Igual, te debo el ajedrez, ¿cómo te debo el ajedrez, estamos? Tola. Me acordaste, Tola. De ahí voy a poner en contacto por el ajedrez. Paulita, de todo lo que he escuchado, ¿cuál es tu opinión? En base a cómo integrar tu sombra, Yo, el cómo enfrentar tus sí, miedos, tus inseguridades. te entiendo lindo. Yo voy a hablar así como bien, así como preciso, corto y Ujú. preciso. Sentirse segura con uno misma, ¿me entiendes? ¿Qué más, qué más te podría decir? Como chucha lo hacía. Eh, Ser como uno es, ¿me entiendes? No sé si me explico. Ujú. Claro, Pero ser auténtico. tenerle miedo a alguien o a algo, Gracias por las no soy rositas. como de esa, no es mi objetivo, ¿cachai? O sea, yo me siento como segura de mí misma. Sí, no voy a negar que a veces he sentido miedo, ojo, no voy a negar que a veces he sentido ese como, ¿cómo les puedo explicar? Cuando me tengo que enfrentar a alguien por X Un motivo, pánico, no un ahora, pánico, cuando era más joven, ansiedad. porque ahora tengo 51 años, cuando era más joven y me tenía que enfrentar a alguien y ese alguien era un hombre, igual me daba como un poquito de miedo, Pánico. pero igual como me tiraba como dicen, tírate a la que quema, me tiraba a la que quema. Voy Decía yo, nomás. bueno, aquí vamos a pegar los dos, aquí tengo que estar preparada para los combos, para los puntapiés, no sé, pero no me voy a quedarme chica, o sea, voy a actuar y voy a actuar. En eso me siento como segura. Sí, como les vuelvo a reiterar, sí de repente igual como que con un poco de miedo, pero ese miedo uno lo empieza a perder. Es que el Ese miedo te miedo hace uno lo, estar alerta, po. claro, eso yo creo que me pueden entender a lo que yo voy, cuál es mi objetivo, claro, tú, como que la vida a ti te enseña, como que la vida a ti te enseña, y hay circunstancias también en la vida que te enseña a ser como yo soy, una mujer con mucha gallardía, una mujer aguerrida, que lo he tenido que ser en el trayecto de mi vida, y como les digo, la vida te enseña a ser así como soy yo. Eso es lo que quería aportar, no sé si se entiende. Sí, Mira, para no, complementar un poco lo que dice la Paola, también el miedo también tiene mucho sentido con la muerte. El miedo te hace estar alerta. En la situación que yo expuse de lo que empecé a vivir a partir de los 18 años, el miedo te hace estar alerta y la muerte te hace apreciar la vida. Con respecto mi sombra, a mi ego, a mis miedos, yo estoy como un poco estancada en el tema pero que, y a veces tengo miedo hasta de levantarme. Siento ansiedad de que creo que me voy a morir solamente porque se me acelera un poco el corazón. O a mi hijo le duele un dedo y yo ya siento el miedo que se va a morir. ¿Entendí? Entonces yo vivo con esos miedos constantes. Y me sí, atormentan, po. Me atormentan ¿Sabes qué? pero por eso, mira, y ya pasemos al tengo otro miedo tema. de vivir, de volver a vivir cosas. Claro. Mm. Sí, pero mira, pasemos directamente a lo que es aceptar tu sombra, ¿cachai? Porque sí, yo entiendo al revés y al derecho lo que le pasa a Fer, estoy recién entendiendo lo de Mickey, ¿cachai? Pero el concepto acá es aceptar esas cosas. Mira, cuando tú hablamos de trabajar con la sombra, cuando hablamos de proyectarse hacia uno mismo, ¿cachai? El autorreconocer, ¿cierto?
tenemos que nosotros aceptar en vez de proyectar. Tenemos que tener el proceso reflexivo, ¿cierto? Y hay dos factores de los cuales uno puede trabajar en estas cosas para entender el cómo aceptar. Mira, uno de los pasos es el cómo te ven los demás, el cómo tú ves a los demás, ¿ya? Los juicios que tú haces al resto de personas. Esa es una de las formas para tú trabajar tu sombra. ¿Se entiende? Cuando yo critico a una persona y le digo, puta, este weón lo encuentro muy altanero, o lo encuentro envidioso, o lo encuentro muy, no sé, ególatra, o lo encuentro muy lantado a raja, cosas así, esos juicios que tú haces a otras personas te hacen autorreconocer la sombra en ti. De por qué a ti te molesta eso en el otro, sabiendo que es algo que tú reprimes contigo mismo. Esa es una cosa para tú reflexionar de ti mismo, ¿cachai? Eso es trabajar con tu sombra. Y el otro es el compararte con el resto. También es otra cosa para tú reflexionar en base a tu sombra. Me explico, cuando uno se compara con otras personas, sea de forma inferior o superior, por decir, yo soy un hueón que trabaja mucho y ese hueón es vago. Ahí tú tienes que trabajar con tu sombra y entender el por qué tú haces esa ejecución de la otra persona. O al tú decir, yo me siento más tonto que el más inteligente. Ahí tú tienes que trabajar tu sombra y entender el por qué tú haces esa fijación con la otra persona, que es algo que tú reprimes en ti. Claro. ¿Se entiende? Y eso te da pautas o pasos a avanzar en ti para tú descubrirte y reflexionar en ello. Eso es el Yo, tema. en mi caso, mira, voy a volver un poquito quizá atrás, Lucero, con respecto a ¿Mm? lo que conversó la Fer. En mi caso, yo igual tuve una pérdida que para mí, Sube, César, si claro, estás en desacuerdo. Sube. Sube. por ejemplo, una pérdida muy importante en mi vida. No es un hijo, gracias a Dios, mi hijo todavía está conmigo, ¿Mm? pero también es una pérdida dolorosa. Obviamente, el amor de madre es muy diferente. En mi caso, yo perdí a mi hermano, que mi hermano fue el padre que no tuvimos ambos, ¿ya? Porque mi padre a nosotros nos abandonó cuando éramos niños y él pasó a hacer el rol de papá y mamá. Mi hermano partió de este mundo en el año 2020 Ujú. y ahí yo conocí, yo creo que conocí el verdadero dolor. Claro, lo que dice la Fer es verdad, el dolor jamás lo supera, pero en mi caso en particular, obviamente no es el mismo quizá el dolor que siente ella, pero en mi caso yo el dolor de la pérdida de él, porque como les digo, para mí él fue un pilar fundamental en mi crianza, en mi forma de ser y en la mujer que soy hoy en día. Ujú. Gracias a él soy como soy. Para mí el dolor lo enfrenté, lo supe, no lo superé, porque todavía no supero que él no esté, porque todavía de repente yo lo busco, pero lo acepté. Yo acepté el dolor, aprendo todos los días a vivir con ese dolor, aprendo todos los días a vivir con la ausencia y hay momentos en los que yo de repente pasan situaciones que son como súper importantes en mi vida. En mi caso, por ejemplo, algo súper básico, mi titulación, cuando yo recibí mi título profesional. En vida con mi hermano siempre conversábamos, acá teníamos como un tema súper particular porque mi familia, yo en su momento yo estudié para ser profesora. Ya estudié pedagogía básica y psicopedagogía, terminé la carrera pero nunca la ejercí, nunca me gustó el hecho de estar con más niños porque no tenía paciencia, estudié por obligación en su momento por darle el gusto a mi mamá, porque en su momento también fue una persona como súper sometida a los padres, en este caso a mi mamá, y mi hermano siempre me apoyó, siempre estuvo ahí, pero cuando después retomé como el estudio en el área que a mí me gusta, yo soy ingeniera en control de gestión, y empecé estudiando un técnico. Acá en la casa nadie me tenía fe, ¿ya? Y el único que siempre estuvo ahí fue mi hermano. Entonces yo empecé súper temerosa a estudiar con miedo y a dudar ante mí misma. Empecé a dudar, puchi, si no lo logro y si no... Y él me daba la fuerza y todos los días yo decía, no, sí puedo, yo sí puedo. Cuando él partió de este mundo yo estaba recién pensando en tomar la ingeniería y de hecho dudé en su momento porque lo hablé con mi familia y todos como que no, ¿para qué vas a estudiar si ya sacaste el técnico? ¿Para qué? ¿Para qué? Y él fue el único que me dijo, ¿sabéis qué, hija? A mí me gustaría el día de mañana decir, tengo una hermana que es ingeniera. Mm. Entonces yo decía, pucha, si él creía tanto en mí, ¿por qué yo no hacerlo? ¿Por qué yo no aceptar que sí puedo, que sí voy a hacerlo? Y lo hice, estando ya no él conmigo. Pero yo siempre, como te digo, habían situaciones en las que yo me
me decía, o me detenía de repente y decía, ¿qué me viene el Ale? Hácelo, ya, dale nomás. Y lo hacía con seguridad, sin temor, así como, voy a ganar ahora. Y todos los días para mí es levantarme y decir, hoy día es un día para ir a ganadora. Sí, hay días que de repente uno se levanta con la tristeza de que, pucha, hoy día es un día importante, no está, pero su presencia está conmigo. Entonces, como dice la Fer, el dolor no se supera. En mi caso, yo lo acepté y lo Claro, aprendo, y aprendo a vivir con él. correcto.